psicología forense abarca me acuerdo mucho porque es muy al inicio, cuando yo también empezaba aquí profesionalmente, me acuerdo de una niña que luego también veo mucho el tema de la infancia, se empieza en la infancia y en la adolescencia ya estamos perdidos, pero es el tema de la jerarquía. Desde Asociación Raíces os presentamos a Arantxa. Hola. Ella es la fundadora y actual directora de Raíces, además de ser psicóloga forense y salir en la tele de vez en cuando. Este podcast es suyo, pero hoy será la primera invitada. ¿Preparados para saber de su vida, profesión y todas las cosas chulas que suceden en Raíces? Buenas, bienvenidos a Raíces Podcast. Hoy en la sección de profesionales hemos querido aprovechar para entrevistar a Arantxa. Ahora os dirá quién es, hablaremos un poquito de Raíces, de su trayectoria y iréis descubriendo lo que explicaremos. ¿De acuerdo? Pues bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, creo que lo más interesante, lo mejor que podemos hacer es que brevemente, eso sí, brevemente te presentes. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Muy brevemente, para no ser pesada, yo soy Arantxa Herrador. A nivel profesional soy psicóloga especializada en el ámbito forense y soy la directora del proyecto Raíces. Vale. La idea sobre todo no es que queremos ir haciéndote preguntitas, sino queremos que la gente que nos oye tenga que esperar a ver qué sale y qué no sale. ¿Vale? Pues venga, Carla. No, pues hablando un poco de que eres la directora de Raíces, ¿nos podrías explicar así con 2 pinceladas qué es Raíces? Pues Raíces es un proyecto que hace 12 años que está en Tarrasa y que, muy resumidamente, trabaja temas de conflictos familiares, con hijos adolescentes, con infancia, y tema de prevención de violencia, porque cuando el conflicto no se resuelve, puede acabar en violencia. Vale, es interesante. Cuando hablas de los tipos de casos, puedes ampliar un poquito más, ¿vale? Porque lo has dicho muy brevemente, un par de perfiles que hemos visto de casos que tratas, ampliar un poquito más, o sea, cuando hablas de casos de violencia familiar o cuando hablas de abuso, un poquito, si nos puedes ampliar un poquito más de información, que sepamos un poquito más. Vale. Perfiles, por ejemplo, que se repiten para que la gente entienda. Sí. Pues lo típico, hijos en edades infantiles, pues que a lo mejor tienen rabietas, no saben tolerar la frustración, se nos van un poquito de las manos, pues un poco reconducir ese tipo de comportamientos. Luego tenemos también mucho tema de adolescencia, conflicto con los padres, menos casos, pero también los hay, donde ya hay una violencia explícita de adolescentes hacia los padres. Y luego, de manera transversal, pues casos de abuso sexual infantil en infancia, adolescencia o adultos que recuerdan haber vivido abuso sexual en la infancia. Vale. Eso sería lo principal. Una pregunta, cuando hablas de casos de violencia en familia, ¿te refieres a violencia de pegar? O... Bueno, no, violencia de pegar es la menos que vemos, por suerte, pero sí hay mucha violencia, pues tipo económica, violencia psicológica, pues faltas de respeto, golpes a los armarios, cosas que a lo mejor no detectamos siempre como violencia, porque parece que la violencia solo es un puñetazo, pero que también lo son. Vale, perfecto. Una última cosita. Sí, y de todos los casos, ¿no?, que han ido pasando por aquí, por Raíces, ¿nos podrías explicar de alguno que quizá a ti te haya marcado más profesionalmente? Lo que se pueda explicar, lo que tú crees que puedes. Pero... Ya, a nivel de estos de familia, es que me gusta mucho trabajar con este tipo de casos, entonces no hay ninguno así que digas especialmente sino a mí me gusta acompañar en todos los procesos y como todos son diferentes, aunque tengan cosas parecidas, podría deciros que sí, a nivel general a mí me satisface mucho ver que llegan aquí con un conflicto o con movidas o con sufrimiento por ambas partes y que salen de aquí como mínimo respetándose y como mínimo mirándose y reconociendo la parte que cada uno tiene en el problema. Vale. Y apretando un poquito más, ¿algún caso de estos que digas, ostras, es que es como que se ha transformado su vida o que ha habido una transformación? ¿Hay algún caso más concreto? O sea, sí que nos dices lo que suele pasar en general, pero algo que digas, es que ha sido un caso que singular, ¿no? O que llame mucho la atención. Pues,
Me acuerdo, y me acuerdo mucho porque es muy al inicio, cuando yo también empezaba aquí profesionalmente, me acuerdo de una niña pero era un poco al revés. La niña empezaba a la adolescencia y se empezó a rebotar en la familia, pero antes ella había vivido violencia por parte del padre. El padre estaba en prisión por esa violencia y la niña acabó en la adolescencia en un centro de tutelado, porque la madre tampoco consideraron que no podía hacerse responsable en ese momento de la educación. Eran 3 hermanos. Y la niña empezó en Raíces, enganchó muy guay y venía de una cultura además de unas raíces musulmanas y ella era de orientación homosexual. Entonces fue un proceso súper heavy y súper chulo porque claro, con toda la movida de todo lo que lleva el peso de la homosexualidad dentro de su familia, la niña acabó en el centro por voluntad propia porque no estaba bien. La niña acabó haciendo su vida, ha estudiado una carrera, está trabajando, se independizó, pero después de todo un proceso de acompañamiento brutal. Y siempre me acuerdo de ella como ejemplo de caso de decir, ostras, ¿ves? Es que se puede. Qué guay, muy bien. Pues ahora nos interesaría, sabiendo un poquito a qué se dedica Raíces, a qué te dedicas tú, la función que haces, nos gustaría un poquito ir hacia atrás, ¿no? Intentar entender de dónde viene todo esto. Cómo se origina, dónde empieza, qué cosas pasaron. Y tenemos una serie de preguntas que te vamos a para hacer. llegar hasta ahí. Venga. No, para empezar, nos gustaría saber un poco, pues, cómo fue tu infancia, adolescencia, hasta llegar hasta poder llegar a empezar a estudiar psicología. Yo puedo decir muy resumidamente, dentro de todo he tenido una infancia y una adolescencia normal, bien, he podido estudiar, mis padres han tenido recursos, mi familia han tenido recursos suficientes para que no me falte nunca de nada. Yo soy una persona también muy responsable en general y mis padres a lo mejor no dicen lo mismo, pero yo creo que soy muy responsable. Porque bueno, siempre he dedicado, cuando he podido trabajar, siempre he estado estudiando y trabajando en varios sitios y creo que he sido bastante resolutiva en mi vida. La carrera de psicología vino de rebote porque yo empecé a hacer otras movidas que no tenían nada que ver porque no me llegó la nota para la psicología, entonces me metí en un ciclo superior, luego me fui por otro lado y lo dejé y estuve un poco perdida unos años. Y con 26 años me metí a hacer psicología. Supongo que tiene que ver con mi historia familiar también porque familiares muy cercanos míos tienen problemas de salud mental graves, entonces entiendo que a lo mejor por ahí acabé en este camino. Y bueno, a raíz de ahí yo entré ya en la carrera, en mi contexto de familia y gente cercana ya había gente que estaba trabajando en prisiones, de ahí decidí, me encanta el tema de prisiones, me metí a estudiar, especializarme en lo forense y de lo forense ya salté a prisiones después de mucho curro, después de muchas cosas gratis, después de currarme un montón, la verdad. Has contestado 7 o 8 preguntas de golpe, muy bien, pero has dicho una cosa que generalmente, sobre todo los que no tenemos formación en psicología, nos choca, ¿no? O forense. Cuando dices que eres psicóloga forense lo hablas con la gente y forense es el médico que abre al que han asesinado, lo abre por la mitad. Pero tú no eres médico forense, eres psiquiatra forense, psicóloga, perdona. ¿Qué es la psicología forense? La psicología forense abarca a todo lo que tiene que ver con temas de violencia, delincuencia, victimología, periciales para valoraciones forenses a nivel psicológico, perfiles criminales, un poco engloba todo eso. Vale, no tiene nada que ver directamente, así que puede ser, pero es una cosa que claro, cuando se habla sale, ¿eh? Forense... Sí, trabaja con los muertos. ¿Cómo se hace psicología con un muerto? Todavía no está muy integrado. Vale, muy bien, muy bien. Pues... Y siguiendo un poco, que has comentado que has estado en prisiones y tal, o sea, entonces tu experiencia profesional, ¿nos la podrías comentar un poco? Ya dentro de, una vez te sacas el título de psicología y te especializas en forense, ¿no? ¿Qué recorrido sigues a nivel profesional? Fueron como las dos cosas paralelas, fue muy guay, bueno, muy guay, ahora que lo miro para atrás fue muy guay, pero ha sido muy duro y muy difícil conseguirlo, ¿eh? Pero yo acabé el máster y como no encontraba trabajo, porque es muy difícil entrar en una prisión cuando vienes de la calle, abrí Raíces, empecé el proyecto de Raíces. Entonces, paralelamente yo tenía otros trabajos que no tenían nada que ver con la psicología, pero Raíces era como mi oasis de ahí me dedico a lo que yo quiero.
No vivía de eso, pero estaba ahí. Entonces eso fue creciendo y llegó un momento por cosas de la vida, porque haces proyectos de voluntariado por 1000 sitios, porque te conocen en la administración ya por todos lados, porque estás trabajando gratis y estás haciendo proyectos para 1000 cosas. La vida quiso que en un momento determinado una plaza saliera de una sustitución y yo estaba en ese momento, en ese perfecto, todo se cuadró. 7 años después de acabar la carrera. Y yo sabía que iba a esa entrevista, yo sabía de prisiones, y yo sabía que esa plaza iba a ser para mí, iba a muerte. Y sí, entonces entré en prisiones y tenía ya raíces un poco avanzadas. Entonces las dos cosas como que han ido creciendo en mi vida y al final la vida me ha puesto en una tesitura que he tenido que elegir una o la otra. Y hace 1 año o 2 decidí quedarme con mi proyecto y dejar todo el sistema público y después de 7 años trabajando en ello. Decidiste salir de la cárcel. Exactamente. No, pero vale, muy bien, muy bien. O sea, que queda claro que iban en paralelo estos dos proyectos, con todo lo que conlleva hacer eso, y te decidiste por Raíces, que ya estaba creciendo. Has dicho antes que 12 años, bien desde que se inició. Dices que no es un camino fácil. ¿Cómo se inició? ¿Hay algo que hizo, no? La verdad decías, no acababa de encontrar nada, fue un proyecto en paralelo, pero entendemos que ese proyecto tiene que surgir de algún sitio. Sí, del mismo máster. Vale. Hice el máster y al acabar el máster, en el segundo año, hice un trabajo de final de máster. Y mi trabajo iba enfocado a la violencia filoparental, que en aquel momento estaba en auge el programa este de hermano mayor, y no había mucha, o sea, estaba como en auge el tema, pero no había mucha investigación. Vale. Entonces yo me metí a hacer investigación sobre el tema y entrevistando a las madres que habían denunciado a sus hijos por violencia, todas me decían que no habían encontrado ningún recurso que tratara específicamente su necesidad y habían pasado mucho sufrimiento en todo el camino. Entonces, de ahí yo decidí abrir Raíces para atender ese tipo de problemática. Vale. Pero luego, claro, en 12 años se ha ido ampliando mucho más. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues queda claro, ¿no? Sí. Pues queda claro todo el recorrido, todo el camino. Pues ahora ya sabemos un poquito todo esto, pues nos gustaría un poquito orientar hacia dónde va este proyecto, hacia dónde crees que vas. ¿Tenemos alguna preguntita, no? ¿Alguna idea? Pero una pregunta así muy tonta sería, si esta entrevista la repetimos de aquí 5 años, ¿de qué cosas crees que estaremos hablando? ¿De qué crees que nos estarás hablando? ¿De raíces? No sé, de lo que haces. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? ¿Yo? A ver, ya no quiero trabajar, quiero trabajar. No, de aquí 5 años me gustaría que Raíces ya lo es un poquito, ¿eh? Después de tanto trabajo, después de tantos años, yo pienso que hay mucha gente que ya nos tiene como referentes a nivel de conflicto familiar y a nivel de adolescencia. Y me gustaría que fuera eso, que realmente fuera un referente a nivel nacional, ¿por qué no? De acompañamiento y tratamiento de este tipo de problemáticas de chavales con padres. Y sí, y no sé, ¿impulsarías algún proyecto diferente, nuevo? Sí, me gustaría impulsar mucho pues, proyectos que ya tenemos abiertos, tipo laboratorio emocional, que es todo lo que hacemos con la infancia, que bueno, fue una de las ideas que surgió, ¿no? De ver a tantas familias desde el sufrimiento cuando llegan a la adolescencia, pues al final hace un par de años decidimos abrir una línea de trabajo que fuera en una mirada más preventiva, de decir, pues antes de llegar al conflicto adolescente vamos a prevenir todo lo que creemos necesario, vamos a poner el foco en la infancia. Entonces abrimos laboratorio emocional y me molaría mucho que fuera una referencia, porque en laboratorio emocional trabajamos con los niños, pero trabajamos con la familia de manera paralela, que creo que es lo importante y creo que es lo que las familias más valoran, ¿no? Que hacemos el acompañamiento por ambos lados. Entonces, me gustaría que todo eso se ampliara y que fuera como una referencia de escuela a nivel infancia, de una escuela emocional, de aprendizaje, de gestión, bueno, de que los niños crezcan sanos y conscientes de lo que sienten, cómo se dicen las cosas, de comunicar. Muy bien. Bueno, pues, proyecto chulo. Sí. Sí. Mucho. No suena. Sí, un poquito sí. Igual suena de algo. Igual sí. Nada, y... Pues yo creo que podríamos ir más o menos... Sí, pero... Otra cosilla. Venga, va. Si ahora, por ejemplo, nos están viendo, ¿no? Desde casa y dicen, pues, ¿cómo podemos ayudar, ¿no? Pues para que la asociación se mantenga, pueda crecer. ¿Qué podrían hacer desde casa, por ejemplo?
desde casa, podrían venir, recomendarnos. Si tienen problemas, si tienen amigos, si tienen que recomienden, que ya lo hacen muchas familias, que nos conocen, recomendar venir, darle importancia a la salud emocional de los niños, a la infancia, a la felicidad y la manera de apoyar, pienso que Es que se me ocurría, ¿no? Porque tú decías todos los casos estos, ¿no? De las familias que se encontraban con la violencia, en la familia, que se encontraban sin recursos, sin apoyo, no sabían hacia dónde ir, y ahora la oratoria has dicho en un momento que era como preventiva, ¿no? Y es fácil que la gente, es decir, ¿tú crees que es mejor prevenir que poner solución luego? Es decir, es vital, es prevenir todo, pero abuso sexual, violencia en casa, cualquier tipo de conflicto, la prevención es vital. Lo que pasa que cuando trabajas con la infancia en laboratorio emocional no estás pensando voy a prevenir la violencia que van a tener con 15 años, no. Simplemente estás generando o crees que estás generando una ayuda para que esos niños aprendan a gestionar sus emociones y cuando tengan un conflicto en la adolescencia, que lo tendrán, que sepan gestionarlo de una manera sana con sus padres también. Y cuando ya está más el conflicto, cuando hay preadolescencia y adolescencia está más el conflicto, aún hoy en día, después de tantos años que ya como que es un tema más presente en la sociedad, pero aún así sigue costando que dan muchas vueltas antes de llegar las familias, dan muchas vueltas, tocan muchas puertas y cuando llegan aquí vienen muy mareados porque han pasado por un sistema público, han pasado por una asociación de no sé qué, y bueno, vienen ya quemadillos. Una pregunta con eso que dices. Cuando llegan aquí, por ejemplo, las familias, ¿no? Pidiendo esta ayuda, este acompañamiento, ¿ya vienen directamente enfocados al conflicto o cuesta un poco que entren a explicar, ¿no? Mi problema es que tengo un conflicto en casa con mi hijo, con lo que sea? Explicar que tienen un conflicto es el motivo de consulta. Vale, o sea, vienen ya con ese motivo de consulta. Lo que no es tan fácil, porque yo creo que a nivel social hemos normalizado muchos comportamientos, hemos confundido la crisis adolescente con otras cosas. Entonces, cuando llegan aquí, llegan con la demanda, es el conflicto que tengo con mi hijo adolescente, y cuando empiezas a rascar y empiezas a poner foco en las cosas importantes, te das cuenta que ya no solo es un conflicto, que estamos hablando de faltas de respeto, que se han pasado por alto, de golpes en puertas, de golpes en armarios, de insultos, cosas que a lo mejor no tienen que ver con la crisis adolescente, tienen que ver con otras cosas. Sí. Yo creo que queda bastante claro. La intención, el futuro, ¿no? El pasado, yo creo que quien escucha este podcast le queda todo bastante claro, ¿entiendo? Sí. ¿Sí? Y ahora sí que podríamos ir pasando ya un poquito al cierre, si te parece bien. Vamos cerrando y entonces tenemos un par de cosas que nos gustaría que tú nos dijeses, ¿no? Y es, si puedes hacer una reflexión, ¿vale? Ahora como cierre, de todo lo que has aprendido en la trayectoria, no sería como los tips, ¿no? Pero como decir, ostras, estas cosas, de verlas repetidas, de verlas una y otra vez, o de ver que diferentes casos conectan, bueno, yo creo que ahora decías un poco, ¿no? Con los golpes en el armario, lo que sea, pero más claro, modo de reflexión. De los casos de lo que se De los casos de lo que tú ves y como a lo mejor lo que podrías como una recomendación, no por dar un consejo, sino decir, oye, igual para si las empezáis, familias, exacto, si empezáis a ver cosas de estas, venid antes de que el problema se agude, ¿no? Porque supongo que hay veces que se puede gestionar algo muy fácil y cuando se enquista es una gestión súper difícil, ¿no? Yo diría que se repite muchas veces y que creo que son síntomas el hecho de muchas familias, ¿no? Vienen aquí, no tengo ganas de llegar a mi casa, tengo miedo de decirle cosas a mi hijo, voy con pies de plomo para que no salte, para que no se enfade. Cuando yo voy con cuidado de cómo decir las cosas y qué decir y qué no decir, ahí a lo mejor tenemos un problema. Luego también veo mucho el tema de la infancia, se empieza en la infancia y en la adolescencia ya estamos perdidos, pero es el tema de la jerarquía. Insisto un montón y lo digo en todos los sitios que me invitan, porque creo que hemos desdibujado la palabra, o sea, puedo tener autoridad sin ser autoritario. Y entonces creo que es importante que los padres entiendan que la jerarquía es necesaria y es sanísima para los niños, necesitan un orden. Y los padres naturalmente tienen que estar por encima de los hijos. Y no todo es comunicación, no todo se debe hablar en una familia. Hay cosas que deciden los adultos porque son adultos y tienen autoridad. Entonces la autoridad es desde la seguridad y la tranquilidad de que yo voy por un camino, no hace falta
ni pegar hostias, ni gritar, ni castigar para ser autoritario. Marcar Para los autoridad, límites, perdón. ¿no? Quizá. Para marcar los límites no hace falta hacerlo desde la violencia o desde la agresividad. Se puede hacer de muchas maneras. Pero has oído, ¿no? Se ha oído un poquito de lo que era antes, ¿no? El exceso de autoridad o ser autoritario, y se ha perdido igual por el camino la autoridad, ¿no? Es decir, por no ser autoritario, no ejerzo la autoridad y es donde generan, ¿no? Exacto, yo creo que ahí se desdibujan muchas cosas y la adolescencia es un infierno. Sí. Si no está claro eso. Vale, muy bien. Sí. Claro, ¿no? Pues yo creo que podríamos cerrar Podríamos aquí, ¿no? cerrar. Si quieres alguna cosita, decir alguna última cosa o lanzar un mensaje a quien nos pueda estar oyendo, ahora más o menos lo has hecho, ¿eh? Pero si dices es que no me puedo ir sin decir esto o me Sí o sí. encantaría... Sí o sí, podrías resumir como la filosofía de raíces, ¿no? En una frase, en unas palabras. Yo creo que Raíces es un proyecto, la gente que nos conoce lo sabe, y los que vienen aquí yo creo que lo saben. Es un proyecto súper honesto, súper humilde, que nace desde la vocación absoluta, desde el amor al trabajo que hacemos, y creo que eso es lo guay de Raíces. Creo que eso es lo que hace que la gente se enganche y venga, porque somos lo que ven, no hay nada más, o sea, es tal cual. Y de verdad que estamos para acompañar y ayudar, y creo que mucha gente podría hablar de que hemos acompañado en procesos muy difíciles y hemos facilitado muchas situaciones para que todos puedan participar de esta ayuda. Y creo que es importante decir también, ahora que digo esto, participar de la ayuda, somos una asociación sin ánimo de lucro, pero cobramos como profesionales, ¿no? Entonces, por un lado, la gente puede venir a Raíces de manera privada, como el que va al psicólogo privado, ningún problema, pero luego Raíces tiene una parte que es más social, que es para aquellas personas que no pueden pagarse un tratamiento o sus recursos económicos no llegan, pues para que esas personas también puedan acceder a través del ayuntamiento, hacen una valoración y si es el caso, pueden venir a coste cero a la entidad cualquier tipo de familia, tenga o no tenga recursos. Vale, o sea que es accesible, ¿no? Que no hay que pensar en si puedes o no, sino buscar el camino y poder llegar aquí a pedir ayuda. Perfecto. Pues nada, esperamos que la gente, ¿no?, te haya conocido a ti bien y un poco todo lo que es el proyecto, que nosotros también formamos parte de él y estamos encantados de estar aquí. Y Nada más agradecerte este rato, esta conversación tan agradable, como siempre, hablamos mucho entre nosotros, pero esta vez era un poquito más para que vosotros y vosotras podáis conocer pues, todo el trabajo que se hace aquí, todo el camino, y veáis que Asociación Raíces, pues hay unas personitas aquí detrás que son realmente las que os reciben, las que os van a tratar, las que os van a hablar, y Arantxa pues ha explicado súper bien la intención, el camino y todo. Y esperemos que quede claro, y si no, pues seguid escuchando los siguientes capítulos y venís a vernos. Perfecto. Ok, pues gracias a vosotros por invitarme a mi propio podcast. y seguimos. Muy bien. adelante. Muchas gracias. Saludos y nos vemos.